Tengan todos ustedes buenas noches. Les saludamos en el nombre del Eterno, el Rey del Universo. Declaramos que esta noche será una noche que usted va a ser bendecido, va a ser ministrado e impartido por la poderosa, imparable, inescrutable palabra del Señor. Así que en esta noche póngase cómodo, coja lápiz y papel. Este es un tema muy interesante y desde ya les bendecimos y le damos gracias al Padre por este tiempo de mantenernos juntos a través de este medio, de esta bendición de estos medios para poder estar cerca con los que no estamos cerca. Bien, entonces, sin más que decir, damos inicio a este tiempo. Y no sé si usted ha escuchado, o si lo habrá escuchado, a veces en las congregaciones se dice, no, es que ha perdido su primer amor, ¿no? Sí, vamos a leer ese texto, está en el libro de Apocalipsis, el último libro de la Biblia, facilito encontrarlo. Apocalipsis, capítulo 2, versículo 4. Lo voy a leer, si usted lo tiene ahí en su teléfono, en su Biblia. Voy a leerlo. Dice, pero tengo una queja en tu contra. No me amas a mí, ni se aman entre ustedes como al principio. Esta es la versión nueva traducción viviente. La que tú habrás escuchado, seguro es esta. Vamos a ver la más tradicional, ¿ok? Dice así, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Esto está hablando el ángel, el pastor de esta iglesia, el ángel al pastor de esta iglesia, ¿no? O el pastor de esta iglesia en el tiempo del primer siglo, dando un mensaje de lo que iba a acontecer a las iglesias, o sea, las iglesias de los judíos que estaban dispersos. Entonces, este versículo lo tomamos para a veces decir, oye, que nuestra vida espiritual no está bien, se ha apagado, ¿verdad? Pero en esta noche no venimos para traer juicio ni nada de eso, sino que, como decía el título, de mal en peor o de lo bueno a lo mejor. Y vamos a aprender, a identificar a través de unos versículos de la Biblia, ¿verdad? Vamos a poder identificar si estamos de mal en peor o de lo bueno a lo mejor. Entonces, el pueblo de Israel, por su mal proceder, tropezaba una y otra vez, tropezaba una. Ellos, era para que canten la canción Tropecé de nuevo y con la misma piedra. A ellos les quedaba calzadita esa canción, ¿verdad? ¿Y dónde vemos esa actitud, esa condición de Israel? En el libro de los Jueces. Y si me puedes acompañar al libro de los Jueces, capítulo 3. Jueces, capítulo 3, versículos 1 al 31. Vamos a leer todo este capítulo. Vamos a estar sacando algunas distinciones de algunos versículos de este capítulo. Entonces, vamos a leer el primer versículo para tener el contexto, ¿ya? Dice, aconteció después de la muerte de Josué que los hijos de Israel hicieron esta consulta al Señor. ¿Quién de nosotros, perdón, estoy leyendo el capítulo 1, capítulo 3, perdón. Júlpeme, por favor, no me juzgue, no me tire piedras. Ahí estamos, en el capítulo 3, versículo 1. Dice, estos son los pueblos que dejó el Señor, escuche bien esto, o si lo está leyendo, estos son los pueblos que dejó el Señor para probar con ellos a todos los que en Israel no habían conocido las guerras contra Canaán. Solamente para que el linaje de los hijos de Israel aprendiera cómo hacer la guerra y lo enseñaran a quienes antes no lo habían conocido, ¿verdad? Entonces, dice el libro de los Jueces que Dios deja a 5 pueblos para que los hijos de Israel que no habían conocido la guerra aprendieran a pelear contra estos pueblos. Por eso que como que Dios preserva estos 5 pueblos como a estos pueblos y los va a utilizar como un instrumento para traer corrección para Israel. Entonces dice que Dios dejó a esos pueblos, ¿verdad? Entonces, ¿qué vamos a aprender en esta noche? Vamos a aprender
de nuestros propios errores, ¿ok? O de los propios errores de Israel también vamos a aprender. Dice la escritura que Israel habitó con estas 5 naciones que Dios dejó, permitió que se quedaran. Habitó con estas naciones, la cual debían haberlos exterminado, porque cuando ellos entran a Canaán, cuando estaban en el desierto, entran a Canaán, la orden era exterminar todo lo que había en Canaán. Pero ellos dejaron 5, y Dios permitió que, como veo que los dejaron y se mezclaron con ellos, Dios dijo, ok, a estos los voy a utilizar para enseñarles algo a Israel. Entonces, ¿qué pasó? Ellos debían haber exterminado estos pueblos. ¿A quiénes debían haber exterminado? Dice el versículo 5, dice, así los hijos de Israel comenzaron a habitar entre los cananeos, los heteos, los amorreos, los fereceos, los heveos y los jebuseos. Con esas 5 naciones, Dios las dejó ahí. O sea, ellos tenían que haberla destruido, pero no. Se mezclaron con ellos más bien. Entonces, ¿qué pasó? Ellos aceptaron esos vínculos matrimoniales, ¿verdad? Copiaron sus costumbres, porque dice el versículo 6, y tomaron a sus hijas por mujeres, y dieron a sus hijas a los hijos de ellos, y sirvieron a sus dioses. O sea, se mezclaron con ellos, ¿verdad? Copió su religión, Israel copió sus costumbres por no haberlos exterminado. Ahora, a través de estos versículos, de esta historia, vamos a identificar aquellos errores, pecados, transgresiones, como quieras llamarle, que te están causando, que nos están causando problemas en nuestra vida diaria, ¿verdad? ¿Qué deberíamos hacer? ¿Qué deberíamos hacer para ir de lo bueno a lo mejor? ¿Sabes que lo enemigo de lo bueno es lo mejor? No es lo malo, es lo mejor. Uno se conforma, sí, estoy bien aquí, y se conforma cuando podría seguir creciendo y elevándote a mayores estados de espiritualidad, de conciencia, de progreso. Entonces, vamos a aprender a través de estos versículos. Entonces, ¿cómo podemos aplicar esta historia? ¿Cómo podemos aplicar a la iglesia? ¿Cómo podemos aplicar como creyentes y como individuos, ¿verdad? De estos malos pasos de Israel. ¿Cómo podríamos, no? Y esto fue la historia de los efesios, con lo que hemos leído al comienzo, ¿no? Que ellos habían perdido su primer amor. Ellos habían perdido su primer amor. Y verdaderamente el mal comienza a operar en nuestras vidas cuando algo o alguien suplanta a Dios en nuestros afectos. Cuando Dios es suplantado, cuando el mal comienza en nuestras vidas a manifestarse con dificultades, cuando hemos perdido la conexión espiritual, estamos desconectados espiritualmente, y esto provoca que no solamente se afecte tu parte espiritual, sino también tu parte física, emocional, psicológica, ¿verdad? Se afecta todo. Entonces, ¿qué pasó con este pueblo de Israel? Mire, el libro de los jueces habla de Israel, y tú lees los primeros capítulos y vas a ver que Israel es como cíclico. Están bien, están mal, están bien, están mal, están bien. Es como un ciclo. Cada cierto tiempo ellos entraban en situaciones, ¿verdad? Entonces, ellos comenzaron a suplantar a Dios, a copiar las costumbres de estos pueblos que estaban ahí, a mezclarse con sus religiones, con sus mujeres, se mezclaron, ¿verdad? Entonces, ¿qué vamos a ver aquí? En el versículo 10. Versículo 10 quiero que leamos, dice, vamos a leer primero el versículo 7, ¿ya? Dice, hicieron pues los hijos de Israel lo malo ante los ojos del Señor, su Dios, y se olvidaron de él, y sirvieron a los Baales y a las imágenes de acera. Por eso, la ira del Señor se encendió contra ellos, y los entregó en manos del rey de Mesopotamia, al cual le sirvieron durante 8 años. O sea, cuando hablamos de corrección que Dios los entregó, estamos hablando de una corrección de Dios, pero no es en el entendimiento que tenemos de corregir. Nosotros corregir es un juicio, es un castigo. Desde los pensamientos de Dios, de la infinitud de Dios, es otra manera. No es para castigo. Corrección, lo vamos a ver, oh Dios, qué malo, como. Pero desde el punto de vista de Dios,
tiene otra figura. Entonces, esto encendió la ira de Dios. Y cuando dice la ira, no es que Dios tenga ira. Lo que pasa es que Dios a través de los tiempos y al hombre se revela a veces de forma limitada para que nosotros podamos entender. Porque si Dios tiene ira, ya no es infinito, pero le falta algo. A Dios no le falta nada. Si Dios tiene ira, que le falta mansedumbre, no, a Dios no le falta nada. Es la manera en que Dios se revela al hombre, voluntariamente se revela como limitado para que nosotros podamos entender cosas, ¿no? Entonces, acá entendamos, Dios entró en ira por causa de que ellos se habían apartado, se habían mezclado, habían seguido las costumbres de estos pueblos. Y dice que permite que este rey de Mesopotamia los esclavice, los tenga sojuzgados por 8 años, mire, 8 años. Este rey de Mesopotamia fue el primer instrumento que Dios usó para corregir al pueblo de Israel, ¿verdad? Para corregir al pueblo de Israel. Y fue este rey de Mesopotamia, fue su señor por 8 años. Por 8 años estuvieron sirviendo a este rey. Entonces, cuando ellos clamaron, Dios envió un libertador. Versículo 10. Dice, versículo 9, vamos a seguir la escritura de los versículos 9. Dice, entonces clamaron los hijos de Israel al Señor, y el Señor levantó un libertador a los hijos de Israel y los libró. Levantó a Otoniel, hijo de Cenaz, hermano menor de Caleb. Recuerda, Caleb es uno de los dos que tenían una manera diferente de percibir, una manera diferente de pensar, junto con Josué. Otoniel era el hermano menor de Caleb. Y Dios lo levanta a Otoniel como un juez, como un libertador. ¿Ya? Entonces, Dios le envía a Otoniel, y Otoniel juzga a Israel. Ahora, esto de juzgar era un hombre que traía corrección. Corrección. Cuando hablamos de corrección, es que Dios quiere, como dice la palabra, corregir, rectificar cosas dentro de nosotros. Lo que pasaba con este pueblo era que Dios quería corregir el corazón de Israel. Había cosas que corregir en su corazón del pueblo de Israel. Entonces Dios utiliza a este rey de Mesopotamia como un instrumento, porque a veces sucede que cuando nos están sucediendo cosas malas, o pasamos crisis o cosas que no queremos, lo tomamos algunos porque no conocemos a Dios en su inmensidad, pensamos que Dios nos está castigando. No, no hay que dejar de pensar, y acuérdese que la Escritura dice que todas las cosas, diga conmigo ahí en su lugar, todas las cosas ayudan para bien a los que aman a Dios. O sea, para Dios, aún en lo malo, hay beneficio. A nuestros ojos humanos no. A nuestra alma con falta de rectificación, de falta de corrección, no es bueno eso. Pero los ojos de Dios es bueno, ¿por qué? Porque va a permitir que uno se dé cuenta lo que está pasando, lo que está sucediendo, para arreglar su alma. Entonces, levanta a Otoniel para libertarnos de la opresión del rey de Mesopotamia. Ahora vamos a notar algo aquí, mire, vamos a notar que hay una serie de cosas y de eventos por qué Dios levanta a Otoniel. Primero, para buscar a Dios y fortalecer la relación con Él. Mire lo que dice el versículo 10, dice, el Espíritu del Señor vino sobre Otoniel, quien juzgó a Israel. Dice, el segundo punto que vemos aquí es juzgó a Israel, y el tercer punto es que se dispusieron a conseguir victorias. Y esto es lo que tenemos que hacer. Cuando vienen los tiempos de corrección, ¿verdad? Es un buen tiempo para buscar y fortalecer nuestra conexión con Dios. Pero no se trata de buscarlo de forma automática solamente el día que nos reunimos en el local, aquí, o no sé. Se trata de una búsqueda constante, de una conexión, de un tiempo de conexión, donde Dios te va a mostrar tantas cosas, nos va a mostrar tantas cosas, nos va a mostrar aún el propósito de nuestra vida, ¿verdad? Entonces, vamos a anotar aquí estos puntos. Con Otoniel, ¿qué ocurrió?
el pueblo se dispuso a buscar a Dios, a fortalecer su relación con Dios. Y eso es, cuando hemos abandonado nuestro primer amor, es como que es la oportunidad, porque cuando abandonamos el primer amor, como lo hizo Israel, viene la corrección, pero no es para hacerte sufrir, para hacerte sentir mal, es para corregir, porque Dios corrige al que ama, lo corrige al que ama. Tú no vas a tener a tu hijo, por ejemplo, dándole dinero y está gastándolo en cosas innecesarias, y a cada rato te pide y está haciendo cosas incorrectas con el dinero, tú le vas a seguir dando, lo vas a corregir. O los pequeños, cuando hacen algo, una palmada o algo, lo estamos corrigiendo, porque Dios no es un Dios apapachador, no es un Dios engreidor. No, que Dios es bueno y no es así. Desde nuestra mirada podemos verlo así, pero desde la mirada de Él es diferente. Él es un padre que corrige, un padre que instruye. Entonces, a Israel le sucedió lo mismo y provocó, permitió que este rey los tuviera así, pero al mismo tiempo eso los obligó a ellos a buscar, a hacer más fuerte su conexión con Él. Les permitió que juzgaran y que eliminaran el pecado de su vida. Por eso dice que el Espíritu de Dios vino sobre Otoniel, quien juzgó, ¿verdad? Israel. O sea, vino sobre Israel el Espíritu de Dios. Es un buen tiempo, las crisis, cuando las cosas no están bien, para eliminar todo aquello que no nos permite rectificar nuestra alma. Todo pecado, incorrección, desobediencia, no sé. Todo eso hay que corregirlo. Y aquí Otoniel tuvo la oportunidad con Israel de juzgar el pecado, de eliminarlo de su vida. Y número 3, se dispusieron a buscar la victoria. Se dispusieron a ser victoriosos, o sea, a salir victoriosos. Y eso es lo que tenemos que disponernos, a salir victoriosos de las situaciones que están provocando que estemos en un constante aprendizaje, pero de cosas que no nos gustan. Es como en el colegio, ¿verdad? Yo jalo un curso, ¿verdad? En la universidad jalo un curso en el primer ciclo, el segundo ciclo no puedo llevar lo que corresponde, el siguiente de ese curso, su prerequisito, no puedo llevarlo hasta que lo apruebe, ¿verdad? Tengo que aprobarlo para llevar el segundo, así y así y así. Entonces, igual, no puedo pasar al siguiente grado si es que no tengo buenas notas. Igual pasa con Dios. No podemos pasar a otros niveles si estamos repitiendo, estamos siendo reprobados en nuestro andar, si estamos siendo reprobados en nuestra vida. Reprobados desde la mirada de Dios es de que no estamos aprendiendo cosas para rectificar el alma, para eliminar el pecado, para eliminar las cosas que se oponen a Dios, para eliminar aquello que es una sombra, una oscuridad en nuestra vida, que nos impide la conexión verdadera con Dios, que nos impide ver el propósito de Dios en nuestra vida, que nos impide de disfrutar de todo lo que Dios quiere que disfrute. Entonces, si no pasamos esa etapa, nos quedaremos siempre en lo mismo hasta que aprendamos. Y esto fue la oportunidad. Entonces, tenemos que disponernos a vencer, a tener la victoria. La vida del cristiano es como la luz de la aurora, dice que va de aumento en aumento hasta que el día es perfecto. El cristiano su vida va de gloria en gloria, o sea, aumento en aumento, no podemos ir para atrás. Entonces, hemos notado aquí 3 cosas. Número 1, buscar y fortalecer la intimidad con Dios cuando las cosas, o cuando nos hemos apartado y hemos clamado a Él, es el momento de buscar y fortalecer nuestra relación, nuestra conexión con Dios, de juzgar y eliminar todo pecado, todo lo que se opone a Dios, toda transgresión, todo error, todo eso, y disponernos a salir de ahí victoriosos, disponernos a pelear, porque este pueblo, por eso Dios permitió también, para que ellos aprendieran a pelear. Esta generación después de José no sabían pelear, no sabían, por eso que los enemigos estaban ahí, y ellos cometían error y automáticamente los atacaban y los esclavizaban. Entonces Dios quería que aprendan a pelear. Entonces, Otoniel obtuvo una victoria inmediata. Mire el versículo 10 y 11, voy a leer. El Espíritu del Señor vino sobre Otoniel, quien juzgó a Israel y salió a la batalla, y el Señor entregó en sus manos a Cusan Rizataim, rey de Siria, y le dio la victoria sobre este rey. Mire, le dio la victoria. Y hubo paz en la tierra, o sea, en Israel, durante 40 años. Imagínense. Mire, por esa búsqueda, por esa
por ese pelear para vencer de todas esas cosas que nos apartan de Dios, esas oscuridades, por esa eliminación y de juzgar lo que es el pecado, por buscar y fortalecer su conexión con Dios, Dios le da la victoria automática a Otoniel frente a este rey. Mire, lo vence. Producto de eso le da 40 años de paz. Cuando encontramos estos 3 puntos, vamos a tener paz. Cuando nos conectamos con Dios, cuando decidimos eliminar todo pecado, todo aquello, y yo le llamo pecado, incorrección o transgresión, como quieras llamarlo, error, como quieras llamarlo, caída, a todo aquello que se opone a la naturaleza y al carácter de Dios. Acuérdate que tú y yo somos una chispa de Él, somos una gota de Él. Acuérdate de eso, eres la imagen, eres una imagen. Entonces no puede haber esa, tú has sido llamado a ser luz. No debe haber oscuridad en nuestra vida. Y oscuridades pueden llamarse pecados, todos los tipos de pecados que conozcas, todos, hasta emociones contrarias, hasta actitudes contrarias a la naturaleza de Dios. Todo eso es pecado, todo eso es transgresión, ese error, ese errar al blanco, al objetivo, eso es pecado. ¿Ok? Cuando hacemos esas cosas, volvemos a conectarnos con Él y viene paz. Tenemos paz en nuestra vida, paz en nuestra vida espiritual, en la vida natural, en lo físico, en lo emocional, en lo mental. Tenemos paz. Tenemos paz. Y Otoniel obtuvo esa victoria, mire, automática y paz, 40 años de paz. El pueblo vivió en reposo, 40 años de paz. Y tal vez esos 40 años de paz nos pueda ayudar a entender que, como dice el libro de Romanos, capítulo 8, versículo 37, dice que en Cristo somos más que vencedores. Somos más que vencedores. Pero en Cristo, y estar en Cristo es estar conectado a Dios, es hacerse uno con la naturaleza de Dios. Cualquier sombra de oscuridad no te va a traer victoria en ningún aspecto de tu vida. Entonces, eso ocurrió con Otoniel. Este fue el primer instrumento que Dios utilizó a este rey de Siria para traerle corrección a Israel, para traerle corrección, para que Israel se diera cuenta. El segundo instrumento que Dios utiliza, vamos a verlo en el versículo 12. Escuche, mire, por eso le decía que Israel era cíclico, es como esos cristianos creyentes que están abajo, están arriba, están abajo, están arriba, ¿verdad? O sea, inconstantes, inmaduros. Dice versículo 12. Después que hubo 40 años de paz, miren, y volvieron los hijos de Israel a hacer lo malo ante los ojos del Señor. Por lo cual el Señor fortaleció a Eglón, rey de Moab, contra Israel porque había hecho lo malo. Mire, o sea, cuando estamos bien, ya todo está bien, volvemos a caer en esas, volvemos a mezclarnos con las cosas que van en contra de Dios. Como que, sí, ya todo está bien y otra vez nos descuidamos. Y clamamos ahí, como dije el domingo, pensamos que Dios es el Dios de la lámpara, es como Aladino, ¿no? El genio de la lámpara. Ay, Dios, ayúdame, dame 3 deseos. No, Dios no funciona de esa manera. Entonces ellos volvieron a hacer lo malo. Después de 40 años de paz, volvieron a hacer lo malo y Dios permitió fortalecer este rey de Eglón para que sea el correctivo para Israel. Para que sea el correctivo para Israel. Este fue el segundo instrumento que utilizó Dios para corregir a su pueblo, porque amaba a su pueblo, igual como a ti y a mí nos ama. Por eso hay momentos hay situaciones que permiten para corregirnos. No es porque quiere hacerte sufrir. Y cuando nosotros no queremos ser corregidos, tenemos un desequilibrio interno. Hay un desequilibrio en nuestra alma. Y cuando el alma está desequilibrada, no entendemos nuestro propósito, entramos en temor, entramos en un desenfoque total, en tristeza, en amargura, en resentimiento, estamos desequilibrados por dentro porque nos desconectamos con Dios. Porque nos desconectamos con Dios, viene todo ese desequilibrio interior, ¿verdad? Todo ese desequilibrio interior. Y Dios utilizó a este rey de Eglón para corregir a Israel. Y esta vez la corrección fue más dura. ¿Por qué? Porque dice el versículo, vamos a leer los versículos 14, dice, entonces
sirvieron 18 años los hijos de Israel a Eglón, rey de los moabitas. O sea, ya no fueron 8, ahora fueron 18. Fueron 18 años, ¿verdad? La primera vez, Dios, cuando Dios oyó el clamor de Israel fue 8 años. O sea, 8 años tuvieron que pasar para que ellos se dieran cuenta. O sea, 8 años de rectificación. Que duro, ¿verdad? Que tercos. Tuvieron que pasar 8 años de opresión para que se dieran cuenta y clamaran a Dios. Solamente fue 8 años. Pero esta vez fueron 18 años. Fueron 18 años, ¿verdad? Y aquí podemos encontrar una poderosa lección. Una poderosa lección. Y es que nosotros a veces nos acostumbramos, el hombre se acostumbra a la derrota, se acostumbra a la opresión, o sea, pierde tal su nivel de conciencia de que no se da cuenta, recuerda que expliqué la vez pasada en los niveles de conciencia, no se da cuenta que todo está mal en su vida y se acostumbra a esa situación, se acostumbra a vivir en la opresión, en la dificultad, se acostumbra. Mira, Israel, primero fueron 8, después ya no, fueron 18 años, 18 años, y cada vez cuando uno se desconecta del Padre, de la fuente, cada vez se dilata más volverse a conectar, cada vez se dilata más volverse a conectar, cada vez se dilata más el tiempo de clamar. Tal vez estamos atravesando alguna situación y no clamamos, persistimos como Israel en seguir en esas cosas que nos desconectan de Él, que en esas cosas que quitan a Dios, que suplantan a Dios, ¿verdad? Y nos acostumbramos a eso y nos quedamos ahí tercos y cada vez se nos va a hacer más difícil clamar. Por eso que nos acostumbramos a la situación. Israel en esta segunda oportunidad estuvo 18 años oprimido hasta que clamaron. Hasta cuando claman y Dios les levanta otro libertador. Versículo 15 dice, y clamaron los hijos de Israel al Señor y el Señor les levantó un libertador. ¿A quién? A otro juez. Otro juez, ya es otra historia eso. Pero vemos cómo Israel iba de mal en peor. Se apartaban, suplantaban a Dios, dejaban que su alma se corrompiera. Igual nos pasa a nosotros, dejamos que nuestra alma se corrompa. Por eso que vemos las manifestaciones de esa corrupción del alma, de esas oscuridades. El enemigo está buscando la más mínima oportunidad, el más mínima ventaja que le des para que comience a traer oscuridad a tu alma, desequilibrio a tu alma, desequilibrio a tus emociones, ¿verdad? Hasta el punto de hacernos sentir cómodos en medio de la opresión, en medio de la crisis. Pero es el momento, vuelvo a repetir, así como hicieron con Otoniel, buscar, o como hicieron con Otoniel, con Ahod también, clamar a Dios, pero que no se dilate, que no se enfríe, que no se apague tu amor por Dios, que no se apague. No solamente es decirle cantarle bonito, cantar, o no sé qué cosa, es conectarte. Estoy hablando mucho de conexión. Hace días que vengo en varias reuniones hablando de conexión con Dios, porque el mundo está desconectado, el hombre está desconectado. Hay creyentes que piensan que están conectados y no están conectados. Eso no quiere decir que vas a encontrar una persona perfecta en conexión. El que te habla no es perfecto en conexión con Dios, pero al menos estamos allí en esa búsqueda continua, en esa conexión continua, para tener claridad de propósito, para ser luz, porque fui llamado para ser una luz, no para estar en tinieblas, no para manifestar mis tinieblas con mi prójimo, con mi familia, con mis hijos, no sé. No fui llamado para eso, fui llamado para ser una luz. Dios envía al libertador, envió un libertador para ti. Cuando clamamos en nuestra desesperación, en nuestra crisis, Dios nos envió un libertador, a Jesús, el Mesías, Él nos lo envió para ser libres. Pero así como este pueblo de Israel, somos libertados y estamos un tiempo muy aleluyas, de repente otra vez nos mezclamos, otra vez suplantamos a Dios, otra vez las emociones comienzan a contaminarse, a oscuridad
de tinieblas comienza a penetrar nuestra alma, a contaminarla, a oscurecerla. No hay luz, no manifestamos luz. Manifestamos todas las cosas de las tinieblas, por eso nos desequilibramos por dentro, afecta nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestras emociones, se afectan nuestras relaciones. Y observamos que Dios usa hombres muy distintos para llevar a cabo sus propósitos. Dios tal vez utilizó una persona para que tú lo conocieras. Ahora has conocido a otra persona que te está empujando a tu propósito, que no quiere meterse en tu vida, quiere empujarte a que seas mejor. Quiere empujarte a que seas mejor, a que te conectes, que encuentres tu destino en Dios. Pero a veces somos como Israel, duros de servicio, duros. Nos oprimen, nos acostumbramos a la opresión, a las cosas difíciles, cuando nuestra vida tiene que ser una manifestación de la luz, una manifestación del amor de Dios. No podemos decir que yo manifiesto a Dios y amo a Dios cuando yo no puedo tener una buena palabra con mi prójimo, cuando caigo en profundas angustias, depresiones, tristezas, infelicidades, miedos, temores. No puedo decir que manifiesto la luz del amor de Dios. Y pasa eso ¿por qué? Porque hay una desconexión de Dios, con Dios. Hay una desconexión. Recuerdas que el domingo les dije que estoy aprovechando esos momentos, esos días de insomnio que he tenido para hablar con Dios, y hoy día me di cuenta de algo más poderoso, que no era yo lo veo como el insomnio, pero Dios lo ve de otra manera. Dios lo ve porque es un momento que Él quiere que yo me encuentre con Él a solas, desconectarme de internet, del Facebook, del WhatsApp, del Instagram. Desconéctate de todo. Cuando te conectes con Dios, desconéctate de todo. No permitas que nada. Y tenga un momento de meditación, de encontrarte, de escuchar la voz de Dios dentro de ti, de escuchar la voz de Dios dentro de ti, de conocerlo a través de su palabra. Ten ese tiempo de conexión. Y me di cuenta que estas madrugadas de insomnio, dice, me está dando insomnio, y hablaba así, como diciendo el Señor, y aquí también insomnio, porque a veces nos acostumbramos solamente a pedir, creemos que Dios es un banco, una alcancía, una farmacia. No es así. Entonces me di cuenta hoy que Dios me está llamando algo me quiere mostrar, algo quiere rectificar, porque estamos en una constante rectificación del alma. Por eso que nuestra vida es como la luz de la aurora, que va de aumento en aumento hasta que el día es perfecto. Hay tinieblas, oscuridades, pero se van disipando hasta que somos perfectos. O sea, me refiero a perfecto en madurez, porque dice la Escritura que tenemos que llegar a la estatura del varón maduro. La Escritura dice el varón perfecto, pero es el varón maduro, que es la medida de Jesús, como hombre, como hombre. Pues no, porque Jesús es perfecto porque Dios. No, Jesús era hombre y nos enseñó madurez como hombre. Entonces, vamos a observar que Dios va a utilizar situaciones, circunstancias para traer esa corrección, para ir de lo mejor de lo bueno a lo mejor. Dios no quiere solamente que nos quedemos con lo bueno, quiere que seamos mejores. No solamente que seas bueno con tal o cual persona, quiere que seas mejor. Quieres que seas mejor, ¿verdad? Y Dios va a utilizar estrategias diferentes, estrategias de muchas maneras, y nos va a dar estrategias si confiamos en Él. Si confiamos en Él para ir de lo bueno a lo mejor. Vamos a seguir un hilo conductor de estos temas de conexión, de propósito. Vamos a ir, tenemos todo un hilo conductor. Si usted se da cuenta, hay todo un hilo conductor de los temas, ¿verdad? De intimidad, de cómo moverse en las crisis, ahora de lo mejor de lo bueno a lo mejor. Hay un hilo conductor allí. Dios quiere que estés atento, que te conectes para que todas estas palabras puedan traerte luz del correcto propósito y diseño que Dios tiene para tu vida, para que vivas en todos los aspectos de tu vida prosperado, bendecido. Muchos a veces, como Israel, tal vez Israel tenía su religión, ellos seguían haciendo sus sacrificios, seguían levantando sacrificios, adorando a Dios con sus honras, con sus primicias, ellos lo hacían, pero aún así estaban desconectados de Dios. Estaban desconectados de Dios. Por eso que venía opresión a su vida, por eso que venían crisis a su vida. Y esto no es que yo lo hablo porque a mí no me vienen, Dios también trae corrección a mi vida. También trae corrección a mi vida.
He pasado momentos de corrección, pero he tenido que estar atento para ver qué es lo que tengo que encontrar que corregir dentro de mí. Corregir dentro de mí. Esto es el corazón de Israel. Ellos iban de lo mal a lo peor, o sea, iban en picada, cada vez más tiempo, hasta que llegó el tiempo ya más adelante en otros libros de la Biblia, cuando están ya no 8 años, ya no 18 años, sino llegan a estar 70 años otra vez esclavizados por Babilonia, por su constante inestabilidad, por su constante desconexión con Dios. Así que a través de esta enseñanza quisiera que puedas identificar. Yo creo y hablo que Dios va a traerte esa claridad, que Dios trae esa gracia, que Dios va a poner el querer como el hacer para que tú puedas verte por dentro, para que nos podamos ver por dentro y decir qué es lo que tengo que corregir. Esta circunstancia que estoy atravesando, ¿qué está diciéndome? ¿Qué señal me está enviando? ¿Qué errores, qué pecados podemos identificar que están causando dificultades en nuestra vida? Que ese tiempo sea para eso. ¿Qué deberíamos hacer para obtener la victoria, para ir de lo bueno a lo mejor? ¿Qué debemos hacer? Tal vez lo que hizo Otoniel, buscar fortalecer su relación, su conexión con Dios, juzgar todo el pecado, eliminar lo más posible todo aquello que traiga oscuridad a tu alma y disponerse a pelear, pero desde el lado de Dios, desde el lado de Dios. Entonces, ¿hay alguna cosa que ha suplantado a Dios en tu corazón? ¿Hay algo que está suplantando a Dios en tu corazón? ¿Cuál crees que debe ser la estrategia para que vivas bien? ¿Cómo debe ser tu clamor? ¿Cómo debe ser tu clamor? Una cosa es orar, otra cosa es clamar. Orar es conversar, clamar es gritar literalmente. Una desesperación del alma por algo. Clamo por ti, o sea, una desesperación por algo, por Dios, por su presencia. No solamente orar es estar, me levanto y puedo estar una hora ahí y diciendo, bendíceme que tengo un buen día, bendice a mi padre, vengo a tu presencia y bendice a mi madre, a mis hijos y mi trabajo y amén. No, eso como dice un ministro, dice, eso es mala educación, eso no es oración, eso es mala educación. Orar es conversar con él, esperar que te hable, esperar que él te hable. Entonces, ¿qué vamos a identificar? Cosa hay en nuestro corazón que tiene que estar en corrección. El ser humano, como decía Pablo decía, ¿por qué hago lo que no quiero? Desde de los estudios místicos judíos es el Yetzer Hará, es la inclinación al mal que tenemos, la inclinación al mal que tenemos, pero eso no nos debe hacer conformar, pero yo tengo una inclinación al mal y bueno, soy así. No, eso tenemos esa inclinación, es una inclinación que tú puedes rectificar, o sea, tú puedes no dejar que se incline, puedes volver a poner a enderezar. Entonces Pablo decía, ¿por qué hago esto? Mi espíritu quiere hacer lo correcto, pero esa inclinación al mal me lleva a hacer eso. El Yetzer Hará se llama eso. Inclinación al mal que todos tenemos, ¿verdad? O también, no recuerdo ahorita la palabra en hebreo, pero es el Yetzer, que tiene que ver con los dichos de la boca, esa inclinación a hablar mal, a maldecir, a hablar, ofender, también es una inclinación del mal, y oscurece, trae sombras de tinieblas a nuestra vida. Así que, ¿cuál va a ser tu clamor? ¿Cuál va a ser tu estrategia? Vamos a tener la capacidad, la valentía de identificar aquello que necesitamos corregir. Quisiera que tú en esta noche ores conmigo, por favor. Ora conmigo con todo tu corazón, con sinceridad en tu corazón. Cierra tus ojos y ora. Ora conmigo, por favor. Y di conmigo así, con tus ojos cerrados, con todo tu corazón, dilo: Señor, líbrame de los errores que me son ocultos. Líbrame de los errores que me son ocultos. Afírmame, hazme estar firme en la determinación de abandonar todo aquello que me aleja de ti, de abandonar todo aquello que trae sombras de tinieblas sobre mí, a mi vida, a mi alma. Permíteme determinarme, dame la fortaleza para vencer, como venció Israel cuando estuvo con Otoniel, para no caer en opresiones, para no caer en las soberbias y en las angustias del corazón, para no caer en los temores, para no caer en las tristezas. Dame la firmeza,
de conectarme otra vez contigo para hacerme fuerte, para ir de lo mejor, de lo bueno a lo mejor, para fortalecerme en ti, para que el temor se vaya. Renuncia conmigo ahora, repite conmigo, por favor. Yo renuncio a todo temor en mi vida, renuncio a todo temor, renuncio a toda amargura, a todo resentimiento, renuncio a toda inestabilidad en mi vida, renuncio. Quiero afirmarme en ti, quiero conectarme contigo, quiero ser como el siervo que clama por las corrientes del agua, así que clama por tu presencia. Cuando vendré y me presentaré delante de ti, decía el salmista, que sea también el clamor tuyo, tu oración. Cuando vendré y me presentaré delante de ti, quiero conectarme contigo, porque en la intimidad me mostrarás la senda de la vida, me mostrarás lo que está pasando dentro de ti. Es la única manera. Oración, oración, para ir de lo bueno a lo mejor. Que el Señor te bendiga. Quisiera un momentito, por favor, allí, si pueden prender si pudieran prender sus videos. Quiero darles un anuncio, por favor. Quiero darles un anuncio. Pueden prender sus videos. Sí, quisiera saber, por favor.